Bien, colega, te doy la bienvenida a esta tercera clase. Ahora sí, llegó el momento de pasar a la acción. Espero que hayas podido darle continuidad a las anteriores clases para que ahora sí puedas pasar todos estos conceptos a la práctica. Bien, hoy vamos a centrarnos en todas las estrategias que nos van a ayudar a dar el siguiente paso en cuanto a la definición de un profesional experto. De eso se va a tratar la clase de hoy. ¿Qué es un profesional experto? ¿Cuál es la importancia que tiene? Y cómo podemos definirnos como profesionales expertos, ¿sí? Como especialistas en un área para de esa forma tener mucho más valor. Bien, antes quería explicarles cuál es la raíz de todo este proceso. Y el primer punto a tener en cuenta es que antes se jugaba un juego muy diferente al que se juega ahora. Bien, entonces, antes, ¿qué es lo que se usaba? Antes se usaba crear productos o crear servicios para las masas y productos de un valor promedio, ¿sí? Entonces, esa era la concepción de antes. Hoy en día las reglas son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque hoy se crean productos y servicios extraordinarios para los nichos. Bien, esa es la gran diferencia. Antes se creaban productos ordinarios para las masas porque el objetivo era llegar de manera más generalista a la mayor cantidad de personas posible, pero con muy poco valor. Y ahora se busca llegar con mucho valor a personas con un problema muy específico, ¿sí? Para eso es el nicho. El nicho es un sector de personas que tienen un problema muy específico. Esa es una palabra que se utiliza en el modelo de negocio, que es dirigirme hacia un nicho en particular. E inclusive ahora lo que se está utilizando es el micro nicho. Bien, voy a dar un ejemplo. Los profesionales de la salud tenemos una gran área que es la salud, ¿bien? Pero hagamos de cuenta que un nutricionista se recibe y decide comenzar a dar sus consultas, a hacer planes de alimentación, planes nutricionales. Entonces, ¿qué problema soluciona? Ese asesoramiento en cuanto a un plan nutricional, ¿bien? Pero irse a un nicho es elegir un área en particular. Ejemplo, puedo dirigirme hacia la nutrición deportiva. Bien, entonces, ahora, dentro de la nutrición deportiva, ¿a qué me voy a dedicar? Ahí vamos siendo más específico en el nicho y este es el punto importante. ¿Cómo hago para ir más específico hacia un micro nicho? Es nutrición deportiva, por ejemplo, para la parte amateur, ¿sí? Entonces tenemos los deportistas amateur y los deportistas profesionales. Bueno, me quiero dirigir a un público amateur. Entonces, dentro de ese público amateur, si quiero ser mucho más específico, y ahí es donde viene la diferencia entre los que tienen éxito porque logran posicionarse, mientras más específico mejor, y requiere, es como que sube mucho el estatus, es por ejemplo, dirigirse a un público femenino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el metabolismo de una deportista amateur femenina que un deportista amateur masculino, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y es mucho más específico y eso nos va a marcar la super especialización. Eso nos sitúa ya en un nicho, obviamente. Esto es lo que nos pasa en cuanto a la mentalidad. Decimos, claro, pero ya nos quedan muy pocas personas a las cuales llegar. Pero en realidad a esas personas vamos a llegar con mucho más valor, le vamos a dar soluciones, verdaderas soluciones, ¿sí? De mucho valor y eso va a hacer que nosotros tengamos la posibilidad de ser percibidos como expertos en un nicho. ¿Bien? Después hay otras ventajas que nos da la especialización, pero quiero que entiendan a grandes rasgos qué es esto de nicho y micronicho. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El primer punto, antes de comenzar a definir este nicho, es primero, y aquí viene la pregunta del millón, definir
cuál es tu misión profesional. ¿Sí? Eso sería lo ideal dentro de nuestra profesión. Nos recibimos, nos dan el título y sentarme después de los festejos, me siento a definir cuál es mi misión profesional. Eso marcaría una línea muy clara por la cual después poder cimentar de manera mucho más fluida toda mi carrera profesional. Pero lamentablemente la mayoría no la tenemos bien definida a esa misión profesional. Y al igual que las empresas, nosotros como profesionales tenemos que definir nuestra misión. Y es todo un arte definir la misión personal de cada uno, porque aquí viene la parte de autoconocimiento y esto lo vemos en el primer paso de la clase en vivo, que es definir la misión profesional. Pero aquí le quiero dejar algunos tips, algunas preguntas que ustedes se pueden hacer para comenzar a enfocarse. Y con respecto a esto, tenemos 3 preguntas iniciales. La primera es, ¿qué te gusta hacer? ¿Sí? ¿Qué haces mejor que los demás? ¿Cuál es tu diferencial? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuál es tu don? ¿Qué es eso que te sale fácil? ¿Qué es eso que te diferencia naturalmente, no forzado? Naturalmente, ¿cuál es ese talento natural? Y también, ¿qué problemas hay por resolver? Entonces, si unimos estos 3 puntos de qué te gusta más, en qué sos diferente y qué haces mejor, y qué problemas hay por resolver, donde se unen esos 3 puntos, ahí está tu misión profesional. Así que te dejo estas preguntas para que las respondas. Te puede tomar 5 minutos responder esto o te puede tomar 5 años. La verdad depende del nivel de autoconocimiento que tengamos de nosotros mismos, pero lo importante es comenzar a hacernos estas preguntas y poner una idea, ¿sí? Porque aquí también entramos en una parálisis por análisis. Queremos tener la misión perfecta y la misión es más de ir construyéndola con el tiempo. Entonces te invito a que primero pongas ese punto de responder y que después se puede ir mejorando para que puedas tomar acción y no te quedes en el parálisis por análisis. Bien, entonces el primer punto, vamos a poner aquí, es definir cuál es tu misión. Para eso teníamos 3 preguntas, así que te las dejo como tarea. Bien, vamos al segundo punto. Definir cuál es tu servicio, ¿sí? Entonces, nosotros somos profesionales de la salud, pero cuando vamos a brindar un servicio, podemos tener muchísimos servicios y tener una cartera de servicios muy amplia. Entonces, definir cuál es mi servicio estrella, cuál es mi gran diferencial, marca también una diferencia. Bien, entonces el segundo punto es que definas cuál es tu servicio. Servicio, vamos a ponerle servicio estrella. Bien, tu servicio estrella. Para esto también tenemos 3 preguntas. Toma nota. La primera, ¿qué problema vas a resolver? ¿Sí? Esto es, en la parte de servicio, siempre comenzamos al revés. Decimos, a mí me gustaría dar tal cosa o dar tal servicio, pero no sé en realidad cuál es el problema que soluciono. Entonces, para definir nuestros servicios, antes de comenzar con el servicio, comencemos primero definiendo cuál es el problema que solucionamos. Entonces, las preguntas anteriores para tener la misión, la última era qué problemas hay por resolver. Dentro de eso, comenzamos con servicios. Y qué problemas hay por resolver, cuál va a ser el problema que me voy a encargar de resolver. ¿Qué problema hay? ¿Cuál es el problema que a mí me gustaría resolver en el entorno de la salud? ¿Sí? Tenemos muchísimos problemas por resolver, entonces tenemos mucha acción por delante, ¿sí? Hay mucha variedad. Así que de eso se trata esto, de que podamos brindar soluciones en el mundo de la salud. Entonces, ¿cuál es el problema específico que vos vas a elegir solucionar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, después de eso es, ¿cuál es el público al cual me voy a dirigir? Bien,
cuál es el público específico que tiene ese problema. Bien, volviendo al ejemplo que dimos al principio, sería el problema que resuelve la nutricionista en la primera instancia es de armar planes de alimentación a deportistas amateur. ¿Sí? Saben que tienen un problema específico, es que no saben cómo alimentarse para complementar su actividad física y rendir mejor, entonces soluciona ese problema. ¿Y cuál es la audiencia? Y ahí podemos ir a un público bien específico y que tenga en coherencia con nosotros, con nuestra misión. Si toda tu vida te gustó hacer un deporte específico, te puedes dirigir a deportistas amateur. Habíamos dicho que era el público femenino y puede ser el fútbol, porque te gusta hacer fútbol porque vos sabes cuáles son las necesidades que tienen, qué es lo que lo conoces mucho más a ese cliente, a ese avatar, entonces te diriges ahí porque puedes dar una solución mucho más específica. Entonces tienes un cliente bien específico, una mujer que quiere jugar al fútbol y quiere mejorar su alimentación con eso. Entonces tiene un problema muy específico y vos en base a eso le brindas un servicio, que tu servicio es la solución, es la mejor solución que vos propones para darle a ese problema puntual. Eso sería la forma óptima, no comenzar con el servicio, sino comenzar a definir primero el problema, después definirlo bien a cuál es el público que tiene ese problema y por último recién definir cuál es nuestro servicio, cuál es nuestra solución. Entonces, misión, servicios. Y por último, vamos a, ahora sí, definir el cliente ideal. Bien, entonces, en el cliente ideal, aquí aclaro y pongo clientes y no pongo pacientes. ¿Por qué? Por un punto muy cliente ideal. El cliente ideal, te invito a que a partir de ahora diferencies lo que es al paciente del cliente. ¿Por qué? Cuando nos dirigimos en nuestra terapia, cuando nos dirigimos en nuestra sesión, en nuestras consultas, el trato es de paciente, ¿sí? El trato es con esa calidez que nos caracteriza. Pero cuando nos sentemos a analizar estos puntos, te invito a que disocies de paciente de cliente para que sea mucho más fácil poder enfocarte en desarrollar las características del cliente, ¿sí? Es una estrategia que a mí me sirvió dividir cliente de paciente para poder tomarlo de manera más despectiva, un poco más fría y poder ser mucho más específico al momento de desarrollar estas actividades. Cuando hablo de modelo de negocio, cuando hablo de definir avatar, etcétera, me refiero a cliente y no paciente. Pero sí, cuando vamos a nuestra práctica profesional, la calidad es siempre de paciente. Pero ese matiz de diferencia te va a poder dar más claridad. Así que eso simplemente es una sugerencia. Entonces, el tercer punto para posicionarnos como profesionales expertos es definir cuál es el cliente ideal. Entonces, ¿qué vamos a hacer para definir el cliente ideal? Es la historia del avatar. Hay mucha información en internet sobre cómo definir la historia del avatar o del cliente ideal. Se le dice de muchas formas, pero básicamente se trata de conocer bien cuál es la historia detrás de este cliente, ¿sí? Conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus problemas, cuál es su mayor dolor, cuál es su necesidad, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, que muchas veces es diferente este punto, qué es lo que quiere a qué es lo que necesita, para nosotros tener más claridad en qué le vamos a ofrecer, ¿sí? O a guiarlos más en la solución de su problema. Entonces, definir bien la historia del avatar, mientras más características tengamos de nuestro cliente, de una zona geográfica, de una determinada edad, de determinadas características, va a ser mucho más específico después nuestra forma de comunicarnos y nuestra forma también de diseñarlo a la solución. Bien, entonces esos son los puntos importantes. Hay muchas preguntas que tienes que contestar, así que te voy a dejar con esas tareas para que puedas definir bien el posicionamiento como profesional experto. Eso te va a ayudar
a diferenciarte, a destacar para no competir, ¿sí? Hoy en un mundo tan competitivo, donde hay tantos profesionales que se reciben a nivel internacional, porque recuerden que ahora la competencia no es, es por región, la competencia es a nivel global. Entonces, para destacar nos tenemos que diferenciar, y para diferenciarnos no es una cuestión de diferenciarnos haciendo payasadas o siendo actores que no nos gusta. Por ahí me hablo mucho con colegas y no es una cuestión de tener que salir y hacer algo diferente en algún lugar como para destacar, sino destacar, hablo en el sentido de ser más específico en cuanto al problema que vamos a dar solución, ¿sí? Simplemente eso, entender la importancia de los nichos, de los micronichos, definir a nuestro cliente ideal, son tareas obligatorias que tenemos que sentarnos y darles el tiempo que requieren para poder definir mejor toda esta base, y después todo lo demás es mucho más fácil. Bien, entonces, misión es muy importante, definir bien el servicio, siempre de atrás para adelante, del problema primero y al último el servicio y el cliente ideal. Les dejo esas tareas para que sigan avanzando. Y bien, esas son las estrategias para pasar a la acción y diferenciarte como un profesional experto, ¿sí? Esos son los 3 puntos que tocamos hoy, que van a marcar los pilares fundamentales del crecimiento profesional. Entonces, te dejo esas tareas, espero que te haya sido de utilidad esta clase. Y bueno, la próxima clase vamos a ver puntos muy importantes, porque vamos a aprender cómo empezar a diversificar nuestros ingresos, porque depender de un solo ingreso hoy en día es muy peligroso. Entonces, con lo que hacemos, ¿de qué manera podemos diversificar y poder generar más ingresos? Ese es el tema de la próxima clase, va a ser muy interesante. Y bueno, te invito a que antes hagas estas actividades para que puedas darle continuidad y sacarle todo el provecho. Así que te mando un saludo enorme y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.